Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy tenemos partidita de Thor Love and Thunder, ¿vale? Va a haber mucho amor en esta partida y mucho Thunder. Vamos a hacer un deck aprovechando pues un poco las cualidades y los rasgos de Thor, ¿no? Es un deck que nunca acabe de hacer funcionar del todo, creo. Vamos a aprovechar el rasgo Asgard. Vamos a aprovechar, bueno, que tenemos a Thor Jane Foster, ¿vale? A ver si la podemos dar jugado para hacer homenaje a la peli que tenemos este fin de semana en los cines. Y vamos a jugar un poco con los aliados Asgard. Vamos a ir pues con el típico conjunto kit de cartas que juegan en torno a los esbirros, ¿vale? Con los 3 a por ellos, con el Salón de los Héroes, con la Furia de Combate. Viraje agresivo nos viene muy bien porque podemos atacar con Thor a uno, viraje agresivo se quita a otro. 3 buscando problemas. Ángela, vale, todo lo que tiene que ver con esbirros, obviamente los 3 defensores de los 9 reinos también suman en ese sentido. Valkyria, que nos va a ayudar mucho también con los esbirros. El Jambor, que va, bueno, pues un poco a hacer lo mismo que viraje agresivo, tratar de forzar esos dañitos que nos puedan faltar. Bifrost y un poco a jugar a tratar de ir al máximo posible a la búsqueda de esbirros y a reventarlos. Y entonces para eso, ya que no tenemos a Gore, que es el enemigo principal de la película de Love and Thunder, que por cierto tiene muy buena pinta, por favor no me hagáis spoilers en los comentarios, ¿vale? Que yo aún no la he visto, pero ya me voy calentando así un poquito para este fin de semana. Digamos que como no tenemos a Gore, se dice Gore, ¿no? Sí, creo que sí. Pues vamos a aprovechar el encapuchado, que tiene una capacidad muy buena a la hora de construir escenarios, y es el hecho de que tienes que elegir 7 conjuntos de encuentro diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coger 7 conjuntos de encuentros All-Star de esbirros, ¿vale? O sea, conjuntos de encuentros que sean ya per se una selección de lo mejorcito de los esbirros de Marvel Champions, ¿no? Y a ver qué sucede, la verdad. A ver qué sucede. No sé si me lo estoy poniendo muy complicado, muy fácil. Veremos a ver. Tengo que decir que aunque no me siento del todo cómodo, como yo os tengo dicho, jugando a Thor en el arquetipo de buscando esbirros, tengo que decir que últimamente me está cambiando un poco la perspectiva, ¿vale? Me da la sensación de que al final Thor es una especie de Miles Morales, que dependiendo del escenario es mejor o peor. Si no hay esbirros va a ser de nivel medio hacia abajo, pero si hay muchísimo esbirro, como creo que va a ser esta partida, es posible que Thor brille mucho, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los 7 conjuntos de encuentros que me he currado. Son Señores del Mal, que lo tenéis por aquí. All Stars de Banda Badoon, que los tenéis por aquí. El All Star se compone también de los temporales. Tenemos aquí a los Chitauri, ¿vale? Y el Tyrannosaurus Rex. Legiones de Hydra, ¿vale? Mucho soldado de Hydra. Ejércitos de Titán, también, para tener algo de Titán, de la sombra del Titán loco. Sindicato Siniestro, ¿vale? También, mucho esbirro. Y por último, como no, no podía faltar el fantasma psiónico, el tiburón, etcétera, del bestiario galáctico, ¿vale? El tiburón espacial y todos estos que también son muy famosos. Así que nada, me he pillado por aquí un D8 para hacer la preparación de búsqueda de contactos. Vamos a tirar el dado y es el 2, o sea que este es el 1, que son los señores del mal, y el 2 es la banda Badun, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esbirros que entran al mazo, ¿vale? Esto lo apartamos y a ver qué tal, cómo funciona esto. Damos por hecha la preparación, bueno, hay que barajar, pero ya barajamos con la obligación. Y le damos la vuelta a la búsqueda de contactos, ¿vale? Pues ya os digo, el encapuchado a lo mejor no es lo más temático con Thor, porque quizás Thor es algo más espacial, ¿no? O algo más concreto de Asgard. La verdad es que me encantaría que saliera Gore como escenario. Me parece un villano muy interesante, sobre todo por el hecho de su trasfondo, su pasado, cómo él trata de ir a por esos dioses, pero con unos razonamientos y bueno, un peso, ¿no? Dentro de su historia. Me gusta mucho la historia, la verdad. Me encantaría una campaña en torno a que él fuera a lo mejor el villano definitivo. Lo que pasa es que quizás es un tipo que anda demasiado a su bola. No sé cómo podrían hilar para que la campaña se dirigiera hacia él. No sé, quizás con algo de los simbiontes, no lo sé, porque creo que la espada que lleva es un tema simbionte. Podría ser, la verdad, podría ser. Y si no, por lo menos como un escenario, ¿no? Escenario suelto estaría muy bien. Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe resolver la capacidad juego sucio. Vale, pues resolvemos la capacidad, descartamos la primera carta.
Si esa carta no pertenece al conjunto de encuentros del encapuchado, quédatela como carta de encuentros. Vale, pues aquí se viene la primera de la banda Badun. Esto lo dejamos así. Una amenaza a la búsqueda de contactos. Y esto ya está barajado, le vamos a dar un par de vueltas a mayores, por si acaso. Está recién cogido de la cajita. Vale, cortamos, robamos una, 2, 3, 4, 5. Y, como no, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos ahí con esta partida de Thor Love and Thunder contra el encapuchado y su All-Star de esbirros. Vale, esto no nos interesa. Esto no nos interesa. Y esto a lo mejor sí. Quizás es demasiado, ¿no? Un lanzamiento de martillo ahora sin tener nada montado. Pero si se lo hacemos, lo hacemos. 1, 2, 3. Vamos a robar 2. 1, 2. Qué pena, Asgard en mano. Qué pena, Asgard en mano. Bueno, vamos a cogernos el martillo. El Mjolnir, aquí lo tenemos, por la acción de Digno. Acción, busca en tu mazo, tu pila de descartes, la mejora Mjolnir, añádela a tu mano. Vale. Vale, pues vamos allá. Entonces, a ver qué tenemos por aquí, gente. ¿Cómo hacemos esto? A Troja ahora no lo necesito. Voy a bajar el Mjolnir. Nos vamos a dar ya la vuelta. Pegaríamos de 3. Pegaríamos de 3. Creo que voy a sacrificar el lanzamiento de martillo por Asgard. Creo que al final va a ser más determinante esto, ¿eh? Y me dejo el viraje agresivo porque sabemos que va a entrar un esbirro y no va a venir mal para después. O sea que por 3 bajo Asgard y pego de 3 al señor encapuchado. Vamos a robar, robamos 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Enderezamos y damos turno. Una amenaza. El encapuchado nos ataca, no nos defendemos. Son 3 de daño. Él también pega bastante fuerte, ¿eh? Y carta de encuentros. La primera, Infantería Badun. Respuesta obligada. Después de que la Infantería Badun se enfrenta a ti, bueno, primero. Primero son las obligadas. Si no hay ningún otro esbirro, coge una carta de encuentros boca abajo. Jova. Bueno, pues vale. Robamos 2. 1, 2. Carta de encuentros. Vale, hay que vincular la pistola al encapuchado. Y carta de encuentros, tomar la delantera. Cuando se muestre esta carta, el encapuchado te ataca. Resuelve la capacidad juego sucio. Bueno, pues vamos a dejar que nos pegue. Pega de 2. Y 3 son 5. ¿Qué me estás contando? Y ahora hacemos juego sucio, se descarta. Bueno, pues nada, pues nos la quedamos como carta de encuentros. Y después de que la infantería Badun se enfrenta a ti, si no hay ningún otro esbirro, en este caso sí, por lo menos, gracias, dadme un poco de descanso, coge una carta de encuentros boca abajo. Vale, pues tenemos a 2 de la infantería. Vale, el Jambor nos viene bastante bien ahora mismo, yo creo. El dios del trueno me lo quiero bajar sí o sí, el salón de los héroes también. Demasiadas cosas en mano, demasiadas cosas muy ricas aquí, ¿eh? Vale, vamos a tener que renunciar a Damasif. Creo que voy a tener que renunciar al viraje. Y por estos 2 bajaría Jambor por un... O sea, perdón, dios del trueno por 1 bajaría Jambor. Por 2 salón de los héroes. Pero me quedaría una infantería en mesa. Poco a poco, Gambito, poco a poco. No se puede hacer todo de una. No se puede hacer todo de una. No se puede hacer todo de una. Una. Y 2. Por 2 voy a bajar dios del trueno.
Por una voy a bajar el Bifrost. Lo agoto y me busco un aliado. Y tengo que pagar su coste y ponerlo en juego. Ángela. Barajamos. Vale. Ángela nos dice que después de que entre en juego, cogemos una, vamos a hacerlo más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre estas 10 tenemos que buscar un esbirro y ponerlo en juego. Después de que el asesino Badun se enfrenta a tu héroe, te ataca con +2. Ya tenemos mucho daño encima. Estos son 6. Pues vamos a comer daño. Vamos a comer daño. Serían 3. 3, 3, 3, 3. Me iría a 11. Bueno, esto no sé por qué barajo, tengo que barajarlo así en realidad. Después de que el asesino Badun se enfrente a tu héroe, te ataca con +2. Vale. Estamos a 8. Nos iríamos 3 más a 11, ¿vale? Es la respuesta obligada. Ahora hacemos la respuesta del héroe, que robar 2 cartas. 1 y 2. Vale. Por 2 vamos a hacer Salón de los Héroes. Ahora, pego de 3 aquí. Derrotamos. Contador. A por ellos. Quitamos 2 de amenaza. 2 aquí. Cae derrotado. Y creo que me voy a curar de 2. Vamos a hacer daño a Ángela. Y damos turno. O nos vamos al alter ego. Vamos a dar turno. ¿Cuántas resistencias han salido? 1, 2. Uf. Tenemos mucho daño encima. Esto no suma, ¿no? Porque es después de que tú derrotes. El aliado no cuenta derrotando esbirros. Vale, me voy a quedar así. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Voy a forzar quedarme así para ver si doy activado el Salón de los Héroes para cuando vaya al alter ego. 1, 2, 3, 4, 5. Una amenaza. El villano nos ataca de 2 más el aumento. Yo creo que aquí me voy a defender con Ángela. Son 2, 3. Da al villano una carta de estado duro. Si el villano ya tiene una carta de estado duro, esta carta recibe +2 de iconos de aumento. Vale, pues le vamos a dar la carta de estado duro. Y simplemente son 2. Gracias, Ángela. Carta de encuentros, que va a ser Infantería Badun. Vale. Robamos 2 cartas. 1, 2. Como estamos enfrentados a 3 esbirros, no hay que coger carta de encuentros. Y nos toca. Quiero desvincularle la pistola, estaría bien, y es un recurso de ciencia y uno de fuerza. Ahora mismo de fuerza me puedo quitar el buscando problemas. Y el relámpago tal vez. O el relámpago lo voy a usar. Vamos a jugar estas dos, ¿vale? Desvinculamos la pistola. Ahora
Vamos a jugar el relámpago. Vamos a pagar una. No sé si compensa. No sé si compensa. No sé si compensa el relámpago. No sé si compensa. Ahora sí que vamos a cargar el Salón de los Héroes, eso seguro. Podemos hacer también... A ver qué aliados han salido. Ya ha salido Ángela. Ya ha salido Dama Sif. Nos queda Jane Foster, nos queda Valkyria. Para jugar el Bifrost, me refiero. No me acaba de convencer. Creo que por una voy a bajar el Jambor. Y por otra voy a bajar Furia de Combate. Pego de 3 aquí. Cae derrotado. Como cae derrotado, ponemos aquí un contador. Descartamos Furia de Combate. Nos hacemos un daño. Nos vamos a 10. Nos preparamos. Y pego a... No me quiero agotar. No sé si puedo. No, como respuesta a haber atacado, simplemente vamos a descartar esto. Gasta un recurso para hacer 2 daños a un enemigo. Ponemos otro contador. Me doy la vuelta y me curo de 4. Podía haber pagado el Jambor con el Dios del Trueno y dejarme Defensor de los 9 reinos en mano. Yo creo que va a ser más inteligente eso, ¿eh? Bueno, da igual, gente. Da igual. Ya lo hemos jugado así. Nos da igual. De todas formas, aún quedan cartas de ese estilo en el deck. Sí, nos va a dar igual. Vale, pues dejamos esto así. Creo que ahora no me compensa robar. Lo vamos a dejar para el siguiente turno. Ya nos hemos curado. Damos turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque ahora tenemos Asgard. Enderezamos. A ver qué mano tenemos. Vale, ¿veis? Iba a salir otro defensor de los 9 reinos. Un lanzamiento de martillo ahora sí que nos viene muy bien. Viraje agresivo. Vale. Vale. Damos turno. Se viene, gente. 2 aquí. Ahora el encapuchado planifica de 1. 2. Si esta activación... No, de verdad, o sea, es que me las busco, ¿eh? Vaya muñeca que tengo. Si esta activación es una ejecución del plan, esta carta recibe +2. O sea que son 3 y una 4. O sea que esto pasa. Joba. Vale, pues la búsqueda de contactos del encapuchado ha tenido éxito y ahora se viene la promesa de prosperidad. Dice que cuando se muestre esta carta elijamos un conjunto de encuentros al azar, que es el 5. El 5, vamos a ver si este... Buah, ya no me acuerdo el orden, o sea que voy a contar simplemente y ya está. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 legiones, este es el 4, ejércitos de titán, y este es el 5, sindicato siniestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale?
Entonces esto se mezcla. Y ahora hay que ponerle una ficha de aceleración al plan principal. Esto lo dejo apartado. Esto empieza con 2. Y una ficha de aceleración. Cuando se muestre esta carta hay que resolver juego sucio. Entonces me la quedo como carta de encuentros. Porque no es una carta del encapuchado. Y esto fue durante la planificación. Esto fue, sí, por esto, durante la planificación. Entonces ahora hay que coger carta de encuentros. La primera, esbirro, represalia 1. Nos robamos porque estamos en alter ego. Esto gana oleada. Mover ficha, no lo creo. Planifica de 1. 7 activaciones para un ataque. Recibe más 2. Vale, sin más, se va a 3. Bueno, pues vale. Pues nos toca. Vale. Vamos a agotar el Salón de los Héroes para robar 3 cartas. 1, 2 y 3. Ok. Creo que me puedo permitir el curarme. Me voy a quedar en 2 daños. Me doy la vuelta. Vale. Voy a jugar buscando problemas. Hasta que salga un esbirro, que va a ser este. Quitamos 3 de amenaza. Robamos 2 cartas. Valkyria por Asgard, perfecto. Después de que el asesino Badun se enfrente a tu héroe, te ataca con más 2. Nos vamos a 5 daños. Vale. Y ahora, Valkyria nos puede venir muy bien. Valkyria nos puede venir muy bien. Creo que por 1 y por 2... ¿Cuánto cuesta Valkyria? Cuesta 3. Por 1, por 2... Esperar porque la clave aquí es enderezarse, yo creo. ¿O no? Bueno, vamos a ver, por 1. Cartas que no queramos. Y por 2, voy a jugar Dios del Trueno. Segundo Dios del Trueno. Así ya tenemos 2. Ahora. 1, 2, 3. A ver, un relámpago aquí fuerte podría ser muy clave. Muy guay. Pero no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Podría ser, ¿eh? Pagamos 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Limpiamos esto. Y como no es ataque además, estaría bastante bien. Vale, vamos a hacer eso. Entonces vamos con relámpago. Lo pago con viraje agresivo. Entonces hay que jugar ahora X recursos de energía, que van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos 5 a todo. Si tenemos el rasgo aéreo, que es el caso, obviamos el duro. O sea que estos 2 se van. Hacemos 5 aquí. Dice que después de que derrotes a un esbirro, o sea que no cuenta el ataque, porque esto no es ataque, por eso es lo que estamos mirando ahora. Vamos a poner 2 contadores en el Salón de los Héroes. Esto se va.
Y me busco un por Asgard. Me busco un por Asgard. O me dejo el yelmo. Nah, creo que me voy a quedar así. Y vamos a robar. Tenemos 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos a Jane Foster, Love and Thunder. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Damos turno. 2 de amenaza. El villano nos ataca, no nos defendemos. Ataca de 1, nada más. Vamos a 6. Carta de encuentros, no. No, de verdad. O sea, por favor, no. No quiero verlo en pintura ese tío. No quiero verlo en pintura. Siempre me destroza las partidas el maldito Loki. Pues nada. Pues nada. Esbirros. Algo bueno. Loki. Cuando se muestra esta carta, coloca una amenaza adicional sobre esta carta por cada carta Asgard que hay en juego. Buah. Nos va a dar la risa ahora, gente. Nos va a dar la risa. Creo que hemos perdido, por el plan secundario ahora. Porque va a ser 1 de Asgard, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11. Hemos perdido la partida, gente. No tenemos capacidad real, ni de coña, para quitar 11 amenaza de rencilla familiar. Es que ni de coña. Es que ni de coña. Me baja el yelmo. Creo que voy a jugar por Asgard. Busca en tu mazo pila de descartes una carta que tenga el rasgo Asgard. Añádela a tu mano. Nah, es que estoy pensando en Ángela. Pero como no se me vaya este tipo, pierdo la partida ahí, ¿eh? No, no me puedo arriesgar. Y nunca se me va la primera, el maldito Loki. Nunca. Así que voy a pagar 2 y 2 para bajar a Jane Foster. Después de que juegues desde tu mano a Jane Foster, inflige 3 de daño en enemigo si has pagado con recurso de fuerza, que es el caso. 3 de daño al villano, perdón. Le quitamos el duro. Voy a pegar de 3 y 2 son 5. Esbirro, vale. Vale, entonces este tío se va. Cuando lo que va a ser derrotado, si esa carta es una perfidia, pues la primera vez en mi vida que lo hago la primera, os lo juro. Daño derivado en Jane. Vale. El poder del amor, gente. El poder del amor. Esto se va a 3. Y ahora tenemos el problema de la rencilla familiar, ¿eh? Que a ver cómo lo resolvemos. Vamos a dar turno. Son 1, 2, 3. Vamos a barajar. Carta de encuentros. A ver cómo resolvemos ahora, ¿eh? El tema de la rencilla familiar con 8 amenaza. Por lo menos se fue Loki. Por lo menos se fue Loki. Pareces decepcionado, hermano, me alegro. No, lo que parece es que estoy aburrido de ti, Loki. Maldito hermano. Vale, vale.
¿Y cuántas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Y damos turno. Entonces, ahora son 3 más. 1, 2, 3. Se va a 5. El villano nos ataca. No me voy a defender. Ataca de 1. Vincula esto. De 2. Y doble carta de encuentros. La primera. El villano te ataca. Ataca de 2. No me voy a defender. De 3. Nos vamos a 11. Recordad que tenemos 14 de base, pero nos da hasta 19 de vida el yelmo de Thor, ¿eh? Y gigante hielo. Robamos 2 cartas. Y esto entra con dureza. Vale. Vale. Vale, señor. Vale. Vamos a jugar Defensor de los 9 reinos. Descartamos hasta que salga un esbirro. Que va a ser este. Quitamos 3 de amenaza a un plan. Que va a ser este. O va a ser el principal. Como tengo la mano. Va a ser este. Me la voy a jugar, gente. Me la voy a jugar. Vamos a dejar a... Perdón, hemos quitado 6. Lo dejamos a 8. Vale. Y he robado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no he robado. O sea, estamos en 7. 2 por el gigante hielo. Entonces ahora hay que robar 2. Teníamos 5 de base, 7 por el gigante hielo y ahora 2 por defensor de los 9 reinos. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Ojo relámpago, ¿eh? Ojo relámpago. ¿De cuánto podemos hacer el relámpago? De 1, de 2, de 3, de 4. Nos viene perfecto. Nos viene perfecto. Creo que voy a hacer relámpago. Y lo vamos a pagar con el otro relámpago, tal vez. Lo voy a pagar con buscando problemas. Jugamos relámpago. Y ahora pagamos 1, 2, 3 y 4. Hacemos X de daño al villano y a cada esbirro enfrentado a nosotros. Obviamos los duros. O sea que hacemos 4 aquí. Cae derrotado. Contador. Se va a 4. 4 aquí. Cae derrotado. Contador se va a 5. 4 aquí. O sea que son 3 y 1 son 12, ¿no? ¿Está a 8? Sí. Se va a 12. Se va a 12. Está a 2 de pasar. Y ahora aún podríamos hacer una por ellos. Quitar 2 de amenaza a un plan. Dos de amenaza de un plan. Que va a ser este. Y aún podemos hacer una acción de héroe para quitarle la pistola. Vamos a hacer ciencia y fuerza. Le quitamos la pistola. Resistencia nos curamos de 2. Vale. Y podríamos pegar. Podríamos pegar. Nos conviene. Estamos forzados aquí, ¿eh? Pero vamos a ir tirando. Pegamos de 2. Se va a 14. Cae derrotado. Vamos a ponerle el daño a Jane. Me gusta que quede ahí Jane Foster, ¿vale? Para que sea más Love and Thunder esta partida. Cuando se muestra esta carta, elige un conjunto de encuentros al azar. Tiramos. Es el 5. Yo no sé si hay 5 ahora mismo. Este es 1. Si no, le damos la vuelta, gente. No me voy a andar rayando. 1. Este es el 2. Legiones 3. Ejércitos de Titán 4.
Y Bestiario Galáctico, otro conjunto de encuentros mitiquísimo de Marvel Champions que se viene a la partida. Vale, este es el quinto. Cuando se muestra esa carta, elige un conjunto de encuentros al azar, luego añádelo al mazo de encuentros y barájalo. Vale, vale. Pasa este señor, ahora planifica de 2. Creo que no me voy a ir a Alter Ego. Aunque casi le podríamos bajar los 16, ¿eh? Pero quizás es demasiado pronto. Quizás es demasiado pronto. Vale. Cortamos. Dejamos esto por aquí. Apartamos los conjuntos de encuentros. Vamos a pegar de 3. Le hacemos 3 daños. ¿Y qué decís, gente? ¿Qué decís? Tenemos ya 9 de daño encima, aunque tenemos 19 de vida. Voy a aguantar, ¿vale? Voy a aguantar porque esto ya se va mucho de amenaza. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dejadme ver una cosa. Tenemos ahora los 2 relámpagos, ya los hemos gastado. Y un lanzamiento de martillo. Vale, vale. Si nos sale un lanzamiento de martillo, entre lo que robemos y tal, creo que podríamos ganar en este turno, ¿eh? Enderezamos todo. Y ahora es 1, 2, 3 de amenaza. Se va a 6. 5. Se va a 6. La sencilla familiar ahí sigue. Este señor ahora nos ataca de 1 más lo que saque. No me voy a defender. Ataca de 1, de nada más. Pues un daño. Nos vamos a 10. Carta de encuentros. Que va a ser... El villano te ataca. Pues ataca de 1, no me defiendo. Y inflige un daño a cada personaje que controles. Vale. Pues la pobre Jane se va a 3. Y este señor nos pega de 1 y otra son 2. Nos vamos a 12. Ok, ok, encapuchado. Ok, The Hood. Nos toca. Nos toca. Ángela. Vamos a mirar 10 cartas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Necesito robar un lanzamiento de martillo, yo creo. Vale. Patrulla y guardia. Patrulla y guardia. Patrulla y guardia. Patrulla y guardia. Con este ataque, nada, me quedo a la coneja blanca. Y esto se baraja. Que este no tiene ni patrulla, ni guardia, ni nada por el estilo. Cortamos. Y ahora robamos 2 cartas, buscando problemas. Viraje agresivo. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Por 2 y 1 voy a jugar a Valkyria. Después de que la Valkyria entre en juego, inflige 2 de daño en esbirro. 3 si has pagado el coste usando un recurso de energía, que es el caso. O sea que, chao coneja. Esto no se va a 4 porque esto solo es cuando es el héroe, ¿no? Después de que derrotes, ¿vale? Vale, vale, vale. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y va a 16 y ganamos la partida. Perfecto. Vale, pues pego de 2. Se va a 5. Con Valkyria. ¡Guau! ¡Qué buena partida, eh! Con Valkyria, Ángela y Thor aquí. Como el equipo de chicas junto con Thor para reventar. Me gusta, me gusta. 2 de Ángela. Se va a 7. Daño a Ángela. Vamos con Jane Foster. Le hacemos otros 2. Se va a 9. Jane caería derrotada por el daño derivado. Y ahora, de hecho, bueno, le iba a dar el honor de terminarlo ella, pero vamos a... Sí, venga, vamos a darle el honor de terminarlo ella. Está en 3. Esto lo dejamos de momento en 7, ¿vale? Vamos a hacer honor a este fin de semana de Love and Thunder, gente. Pegamos de 3, entonces este señor ya se va a 10. 10. Ahora pagamos 1 y viraje agresivo.
después de que tu héroe ataque e inflige 4 de daño a un enemigo, que va a ser al señor encapuchado, obviamente, porque es ya lo que queda en mesa, ¿vale? Y ahora podríamos ya, con el Jambor, descartar un recurso de fuerza, hacerle los dos, pero es lo que os digo, le vamos a dar el honor a Jane Foster de pegar de 2 y derrotar al señor encapuchado. Se va a 16 de vida y lo hemos derrotado. ¡Wow! ¡Wow! Pues sinceramente, con la rencilla familiar en mesa pensé que perdíamos. Ahora, Jane, muchísimas gracias, Jane. Qué guapa está esta ilustración. Es de mis favoritas de Marvel Champions, la ilustración de Jane Foster. Jane caería derrotada por el daño derivado, ahora sí. Y tendríamos dos cartas que, yo que sé, nos daría para bajar un aliado o simplemente por uno te bajas la furia de combate, ¿vale? Y nada, un poco la partida hasta aquí, la verdad, me gusta. Me gusta Thor, me está gustando cada vez más, cada vez le voy pillando más el tranquillo. Sí que es verdad que bueno, es lo que un poco voy viendo es que se me parece cada vez más a Miles Morales por el hecho de eso, de que Miles depende un poco, depende de que el villano o el escenario no tenga firmeza o no haya firmeza ahí por el medio. ¿Qué sucede? Que Miles es mejor por el hecho de que hay muchos menos escenarios con firmeza que escenarios en los que abunde los esbirros, porque sí que hay escenarios que generan esbirros, pero no a este nivel, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo un All Stars de esbirros, ¿no? Un auténtico All Stars. Entonces, bueno, pues cuanto más esbirro haya, mejor es Thor, pero sí que es verdad que hay escenarios a veces que no te acaban de salir los esbirros, no acabas de generar los suficientes recursos y Thor se ve muy mermado en su poder, ¿no? Sobre todo en su capacidad de robo, que es lo que más le perjudica al tener solo una mano de 4. Entonces, nada, un poco la partida hasta aquí. Me estoy reconciliando con cartas, gente. Estamos entrando en una época dorada de Marvel Champions, os lo juro, de verdad. Me estoy reconciliando con el arquetipo de buscarse esbirros en agresividad. Me estoy reconciliando con el rasgo Asgard. Me estoy reconciliando con Thor. Me estoy reconciliando con el encapuchado, que era un escenario que no me estaba gustando nada. Y si, bueno, es para mí ahora mismo uno de mis favoritos por el hecho de que te permite personalizar a un nivel que no te permiten los otros. Y, y creo que todo lo que se está viniendo y todo lo que va a venir son cartas que mejora todo lo anterior, además de lo que se está añadiendo. Es un poco lo que os comentaba en el spoiler de Jane Foster. No solo se están añadiendo cartas, se está como puliendo cosas y muy contento, muy contento. Nada, espero que hoy, bueno, este fin de semana vayáis al cine, disfrutéis mucho de Thor Love and Thunder, ¿vale? Y por favor, repito, nada de spoilers en los comentarios, pero sí que podemos comentar si nos gustó más o menos. Y el vídeo un poco hasta aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.